Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Buenas noches. Muy buenas noches a Buenas todos, noches. así bien. Sí, buenas bien, buenas noches, noches. pase bien. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya, Ya, hermano. Perfecto. Pues bueno, vamos La a página 18. exactamente la página 18 solo. Bien, vamos a iniciar nuestro club de lectura diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas Ilumina las tinieblas de mi corazón. y Dame fe, de recta esperanza esperanza gracia, y caridad caridad, perfecta, perfecta, sentido y sentido, conocimiento, Señor, conocimiento, Señor, para para que que cumpla tu santo tu y santo y santo veraz mandamiento. mandamiento. Amén. María, trono de sabiduría, ruega ruega por Ruega por nosotros. nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, pues si nos va bien, que yo creo que sí, el día de hoy concluiríamos con nuestra lectura de esta declaración ¿Cómo de le quito esto? Inita, ¿no? Yo creo que ya hoy concluiríamos con esto. Dentro de 8 días, comentaba al principio, no tendríamos club de lectura, ¿no? Pero sería lo de las charlas. Gracias. Lo de las charlas. Entonces, vamos a ir viendo ya para que dentro de 15 días podamos iniciar con otra lectura, ¿no? Ya con una lectura nueva a nuestro club. Bien, entonces vamos, recordemos, estamos revisando en estos puntos o en estos apartados de nuestra declaración Dignitas Infinita, las violaciones o cancelaciones que hay en torno a la dignidad humana, ¿no? Recordemos que estamos hablando en el marco amplio de la dignidad intrínseca del hombre y de la mujer. Esto quiere decir que es esta dignidad que no se puede quitar, borrar o algo por el estilo, ¿no? Pero que sí se atenta contra ella. Y en este sentido, estas dificultades que van presentando la misma declaración nos va llevando a entender el porqué de estas complejidades, ¿no? Estamos en la página 18, nuestro número 53. ¿Quién puede comenzar a leer? ¿Quién dice yo? Yo iba. Adelante, Sol. El descarte de las personas con discapacidad. Un criterio para verificar la atención real a la dignidad de cada individuo es, obviamente, la atención prestada a los más desfavorecidos. Nuestro tiempo, por desgracia, no se distingue mucho de esa atención. En verdad, se está imponiendo una cultura del descarte. Para contrarrestar esta tendencia, merece especial atención y solicitud la condición de quienes se encuentran en situación de déficit física o psíquico. Esta condición de especial vulnerabilidad, tan relevante en los relatos evangélicos, cuestiona universalmente lo que significa ser una persona humana, precisamente desde un estado de deficiencia o discapacidad. La cuestión de la imperfección humana tiene también claras implicaciones desde el punto de vista sociocultural, ya que en algunas culturas las personas con discapacidad sufren a veces marginación, cuando no opresión, al ser tratadas como auténticos descartados. En realidad, todo ser humano, sea cual sea su condición de vulnerabilidad, recibe su dignidad por el hecho mismo de ser querido y amado por Dios. Por estas razones, debe fomentarse en la medida de lo posible
la inclusión y la participación activa en la vida social y eclesial de todos aquellos que de alguna manera están marcados por la fragilidad o la discapacidad. En una perspectiva más amplia, se deberá recordar que la caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor los pobres. Preocuparse de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Así, ciertamente, se genera una actividad intensa porque hay que hacer lo que sea para salvaguardar la condición y dignidad de la persona humana. Eso. Aquí nos detenemos un momentito, Sol. Sí. Estamos hablando de estas personas con discapacidad que pues parece, bueno, no parece, en realidad son las que de pronto menos valor tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tienen unas capacidades diferentes, se suele decir así, etcétera, ¿no? Ya incluso el cómo nombrarlas se convierte en una cuestión compleja, ¿no? Pero el punto aquí está en cómo en estos, como aquí nos lo presenta, ¿no? El déficit físico o psíquico, que es lo que nos hace como de alguna manera hacerlos a un lado o que la sociedad los haga a un lado, ¿no? Es como muy obvio o muy evidente la cuestión de que con ellos se está rompiendo con su dignidad, ¿no? Entonces, hay algunos puntitos que son como por decirlo así, como muy obvios, ¿no? Aunque nos lo necesitan estar recordando, porque pues no siempre se tienen en cuenta o no siempre se llevan a la práctica. Y pues este es uno de ellos, ¿no? Es como el recuerdo de que pienso no tiene como mayor eh, cosa este punto a nivel de como confrontación o algo como lo veíamos la semana pasada, ¿no? Con la eutanasia, la distanasia, no parece que este punto pues es asumido por todos, ¿no? En cuanto que se quiere luchar contra él o en cuanto que se presenta como una violación a la dignidad, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario de este punto? O bueno, de estos dos puntos. Yo, hermano Fray. Adelante, Vicky. Eh, yo pienso que la misma sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a discriminar, y no nada más a la gente que tiene capacidades diferentes, sino también a la gente que tiene, eh, ahora sí que cosas físicas totalmente diferentes a los demás. ¿Cuántos no se presentan a un trabajo y teniendo los estudios, teniendo todas las condiciones para ser un buen elemento, es discriminado precisamente por su condición física? Porque está en la misma televisión nos lo enseña, ¿no? Si estás estético, si estás delgado, si tienes determinada forma, hasta incluso hasta el color de la piel, pues si eres apto, ¿no? ¿No? Entonces, incluso ahorita en las mismas, yo lo he visto en caricaturas que en ocasiones de mi nieto, cómo empiezan a mandar mensajes, por ejemplo, de Disney, ¿no? Que si puso a un protagonista que era antes rubio y lo ponen de color, ay, cómo puso a ese, ¿no? ¿Por qué cambiaron la historia si ese era el que era el perfecto, ¿no? O sea, el rubio, el de ojos azules. Entonces, hasta la misma sociedad, nosotros como sociedad discriminamos por cualquier cosa porque pensamos que existe la perfección, ¿no? Y entonces ya no incluimos a las personas, sino las descartamos.
Y yo creo que esto es para que tomemos conciencia, ¿no? No nada más en cuanto a las personas como con discapacidades diferentes, sino en todos los sentidos, ¿no? Que todas son dignas y sí pisoteamos la dignidad de cada una de las personas y no sabemos el daño que les hacemos, ¿no? Yo lo hablo pues ahora sí que nos sucedió a nosotros como familia. Eh, Mi hijo es veterinario. Ujú, Cuando era pequeño tuvo una enfermedad en su cadera y esa enfermedad tuvo que requerir una cirugía en la que se le tuviera que detener el crecimiento de una pierna para que no creciera la otra de más. Y ya acabando la carrera, ya estando contratado, cuando a mi hijo llega, porque mi hijo usa bastón, llegando al trabajo ya para firmar contrato y llevando papeles, lo vieron con el bastón y dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no, ya no te podemos dar el trabajo porque pues usas bastón. Entonces, fue una discriminación total con carrera, con todo. Ahorita mi hijo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso, tiene un excelente trabajo, está desempeñando su carrera perfectamente, se está abriendo camino, pero sí se suele suceder, ¿no? De que sí sucede, vaya, de que en donde quiera hay discriminación y aunque la gente tenga la capacidad, porque no está al nivel de verse como los demás, pues entonces hacen ese tipo de discriminaciones, de tratar de comparar a la gente con cosas físicas cuando el intelecto pues está en las capacidades, ¿no? Entonces, es terrible, la verdad, enfrentarnos a una sociedad que todavía no estamos preparados precisamente para aceptar que todos somos diferentes, pero que todos somos hijos de Dios y todos tenemos capacidades diferentes. Nadie puede tener las mismas unos que otros. Incluso la Sagrada Escritura lo dice, unos tienen tales cualidades o porque el Espíritu Santo nos dotó con diferentes capacidades a todos, pero todos somos dotados con la misma inteligencia, nada más que de diferentes formas a desarrollar o a enfrentar en diferentes tipos o ámbitos de la vida. Entonces, es algo por lo que estamos enfrentando y que la verdad todavía, yo creo que hasta ahorita, pues sigue todavía, ¿no? Entonces, qué buena sacudida da en este caso el Papa con este mensaje del descarte, pero en todos los sentidos, ¿no? sí, claro, sí, es como muy complicado incluso. Antiguamente, por ejemplo, los que estaban encaminados o querían ser sacerdotes, si por alguna razón perdían un dedo, antiguamente tampoco se les ordenaba, ¿no? Ujú, Entonces era como muy complicada la situación. Ahora parece sí, que ha habido hasta cierto punto pues una idea como de integración, ¿no? Como de valen lo mismo, etcétera, pero que en la práctica desafortunadamente no logra todavía como tener así es, ese impacto, ¿no? Como que tú lo presentabas mucho, ¿no? Como en las películas de Disney o en cosas así así, es, como que se ve integrado, pero ya a la hora de la hora es como muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí. está la tarea al respecto. Sí, es una tarea, pues la verdad de todos, ¿no? Poner nuestro granito de arena para no hacer ninguna discriminación, no descartar a nadie, sino más bien que exista la inclusión por Exacto, parte de todos, ¿no? Y en todos los sentidos, en todos. claro. Muy Ujú. bien. Gracias, Vicky. ¿Alguien más algún comentario sobre esto? Si no, pues pasamos a otro de los temas más conflictivos, entre comillas, conflictivos, que nos aborda la declaración, ¿no? Que es la teoría de género, ahora de pronto también tan difundida o pretendida difundida dentro de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, ¿quién nos ayuda con este apartadito? Leemos todo el apartadito de teoría de género y ya después lo comentamos, ¿no? Como hemos hecho. ¿Quién nos ayuda? Yo, Adelante. teoría del género, ¿sí? Sí, adelante, por favor. La Iglesia desea ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto.
procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por ello, hay que denunciar como contrario a la dignidad humana que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida a no pocas personas, únicamente por su orientación sexual. Al mismo tiempo, la Iglesia destaca los decisivos elementos críticos presentes en la teoría de género. A este respecto, el Papa Francisco recordó: el camino hacia la paz exige el respeto de los derechos humanos, según la sencilla pero clara formulación contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo 75 aniversario hemos celebrado recientemente. Se trata de principios racionalmente evidentes y comúnmente aceptados. Desgraciadamente, los intentos que se han producido en las últimas décadas de introducir nuevos derechos no es del todo compatibles respecto a los definidos originalmente y no siempre aceptables. Han dado lugar a colonizaciones ideológicas, entre las que ocupa un lugar central la teoría del género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos. Con respecto a la teoría de género, sobre cuya consistencia científica se debate mucho en la comunidad de expertos, la Iglesia recuerda que la vida humana en todos sus componentes físicos y espirituales es un don de Dios que debe ser acogido con gratitud y puesto al servicio del bien. Querer disponer de sí mismos, como prescribe la teoría de género, sin tener en cuenta esta verdad fundamental de la vida humana como don, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios y entre en competencia con el verdadero Dios del amor que nos revela el Evangelio. Un segundo aspecto sobre la teoría de género es que pretenda negar la mayor diferencia posible entre los seres vivos, la diferencia sexual. Esta diferencia constitutiva no solo es la mayor imaginable, sino también la más bella y la más poderosa. Logra en la pareja varón-mujer la reciprocidad más admirable y es, por tanto, la fuente de ese milagro que nunca deja de asombrarnos, que es la llegada de nuevos seres humanos al mundo. En este sentido, el respeto del propio cuerpo y de aquel de los otros es esencial ante la proliferación y reivindicación de nuevos derechos que avanza la teoría de género. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Por tanto, resulta inaceptable que algunas ideologías de este tipo que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, gender, se pueden distinguir pero no separar. Por lo tanto, debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la diferencia sexual entre hombres y mujeres. No podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible ignorar. Solo cuando cada persona humana puede reconocer y aceptar esta diferencia, es reciprocidad, es capaz
de descubrirse plenamente a sí misma, su dignidad y su identidad. Gracias, hermana. Nos detenemos aquí un momentito, porque les digo, este punto, este tema parece ser también como de los más espinosos que trata la declaración, ¿no? Sobre todo por esta perspectiva de presentarlo como teoría y hasta como ideología, ¿no? Partamos de un presupuesto, que toda ideología no hace bien. Cualquier ideología marcada como tal hace más mal que bien. Cuando el cristianismo también se convierte en una ideología, desdice más de lo que dice de sí mismo el cristianismo, ¿no? Porque la ideología trataría de algo que se quiere sin más imponer, y no se trata de eso el mismo cristianismo. Entonces hay que tener ahí, partiendo de este presupuesto, ¿no? Cualquier ideología, cualquier tipo de ideología no es buena, porque la ideología ya presenta un extremo, sea extremo bueno para unos, sea extremo malo para otros. Y lo entrecomillo porque pues esto de bueno y malo también de pronto es muy relativo, ¿no? Por eso para nosotros los cristianos sí necesitamos tener un punto centro el cual nos mida, y lo entrecomillo, nos mida la bondad o la maldad de las cosas o de las actitudes que tenemos, ¿no? Porque tampoco podemos dejar todo al relativismo y decir, pues es que depende, ¿verdad? Depende que si a Vicky le es bueno, le es malo, si a Brenda, si a David, ¿no? En fin, no podemos depender de esto, sino lo que hemos platicado en otros momentos, que he dicho que son las leyes o las normas generales del cristianismo, que aunque cada una de estas, ya en cada caso particular, pues justamente eso, hay que particularizar, ¿verdad? Y ver caso por caso desde esta norma general, ¿no? Vamos bien en este presupuesto para ir abordando esta idea. Después, si no lo dice de forma tajante, así sin más, en un primer momento, estos números, hago este abordaje y después abro el foro, ¿no? Para este punto. Porque en un primer momento la declaración o el número 55 es muy importante porque nos dice que la iglesia desea que toda persona sea respetada con dignidad y sea acogida con respeto, sea quien sea como sea. Entonces, si este punto lo estamos leyendo inmediatamente abajo del título Teoría de Género y antes de este denunciar la dignidad, bueno, que se viola la dignidad a quienes se les quita la vida únicamente por su orientación sexual, la iglesia en sentido amplio no rechaza a estas personas, ¿no? Que tienen una orientación sexual diferente. ¿Sale? Nuevamente, aquí por eso les digo que tendríamos que hablar desde un punto desde el cual vamos a hablar de bien, mal, regular, diferente, normal. ¿Me explico? ¿No? Entonces, por eso desde ahí tendríamos. ¿Y cuál es nuestro punto de arranque como cristianos? Pues la lectura del Génesis, que aunque sabemos que es un relato etiológico, no histórico, sí refleja la visión, ¿no? Porque recordemos, estamos hablando también de libros inspirados, ¿no? Entonces, salvaguardando todo esto y sin querer hacer una lectura sin más literalista de la escritura, si se presenta en el Génesis, varón y mujer los creó. Entonces, ese sería como nuestro punto de arranque o nuestra medida para todo lo que viene después. ¿Sale? Entonces, desde esta pareja hombre-mujer la marcamos como normal, ¿no? Estoy dando el marco teórico, ¿no? Desde el cual acercarnos a este nivel. Entonces, desde aquí tendríamos que hablar de lo normal y de lo diferente. Fíjense que ocupo la palabra diferente y no anormal, porque esa palabra me suena más compleja, ¿no? Llamémosle ahora diferente. Y entonces, en función de esto normal y de esto diferente, la iglesia nos dice, acepta tanto a las parejas normales como a las personas de orientación sexual diferente. O sea, de entrada no hay una condena ni una negación a estas personas.
¿Sale? Ese es el primer punto con el que arranca la declaración. Porque también mucho se ha dicho de que la iglesia sin más y de tajo ya condenó a todas estas personas, ¿no? Incluso en los sectores más cerrados, más conservadores, pues ya casi que los quieren mandar al infierno y a la hoguera directamente, ¿no? Cuando la iglesia lo que hace es abrir las puertas también para personas de orientación sexual distinta de las que el relato del Génesis y luego más tarde Jesús nos habla. Varón y mujer los creó, la mujer dejará la casa paterna para unirse al varón, etcétera, 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 ¿no? Entonces, desde ahí abordamos esto. Ahora, en función de ello, ya vienen las complicaciones del por qué no se puede aceptar la teoría de género bajo esta perspectiva. En primer, porque se entiende que querer ser querer ser diferente a lo que biológicamente somos, significaría jugar a ser Dios. Y fíjense que aquí es muy importante y habría como que releerlo. Ojo nuevamente, porque estamos hablando de la situación de la homosexualidad, no de los homosexuales o de las parejas del mismo sexo. ¿Se fijan? Si notan la diferencia, una cosa es la realidad, que es la homosexualidad o, o- o todo el contingente de personas que lo conforman, ¿no? El LGTB y las más anexas que se le han ido agregando, ¿no? Entonces, una cosa es esta realidad como tal y otra las personas, que evidentemente están unidas porque las personas viven esta realidad. Pero cuando hablamos aquí no estamos hablando de la persona que por sí sola, y nos lo ha repetido casi hasta el cansancio la declaración, tiene una dignidad intrínseca. Pero sí se trata de abordar la situación de una orientación sexual diferente. Y entonces ya por eso va comenzando la idea de jugar a ser Dios. ¿Y en qué sentido jugar a ser Dios? A no aceptar lo que desde el marco teórico que les planteaba, lo que por naturaleza biológica somos. Entonces ya de entrada ahí es un rechazar lo que por naturaleza biológica soy. Y si rechazo esto, haciendo un paralelismo y les digo, sin querer ser literal en todo esto, ¿no? Pero ahí estamos ante el pecado original. Adán y Eva rechazan lo que por naturaleza son para querer ser como Dios. ¿Me explico? Y todos nosotros, y no solamente estas personas, ¿no? Todos nosotros, cuando rechazamos de alguna u otra manera ser imagen de Dios, es como si estuviéramos, independientemente de la situación, ¿eh? Es como si estuviéramos repitiendo ese pecado original, rechazar lo que por naturaleza somos. Ojo, porque esto lo digo no solamente de una orientación sexual diferente, sino del rechazo a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Sale? O lo que por naturaleza somos. No es para que no se me malinterprete, ¿no? Estamos hablando en sentido amplio, que es toda la realidad, pero ahora concretada en esta complicación, ¿no? O en esta realidad. Así podremos hablar de quien viola, de quien mata, niegan su dignidad, estarán repitiendo el pecado original porque rechazan su propia naturaleza. ¿Sale? Entonces, desde aquí vamos avanzando. El primero sería el intentar o querer ser Dios. Eso ya es muy complicado. La segunda perspectiva es la negación de la diferenciación sexual, ¿no? Y aquí ya hay una complejidad también, porque si se niega la diferencia sexual con pretensión de que todos somos iguales, entonces, ¿en dónde radicaría la relación? Y relación en sentido amplio, ¿eh? ¿Por qué? Porque para que dos personas puedan relacionarse y crecer, necesitan ser diferentes, ¿no? Necesitan ser diferentes en el sentido de que la otra persona me lleva a descubrir cosas de mí. Es la relación que hay. ¿Sale? Por eso hay veces que una persona o que dos personas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí o intereses comunes,
Por eso a veces se llevan tan bien, porque de alguna u otra manera se logra hacer esa unidad en esa diferencia. Si perdemos de vista la diferencia en pos de la igualdad, pero radicalizada, ideologizada, por eso la ideología, la igualdad ideologizada, entonces, ¿en dónde radica la diferencia? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Ya no solo varón-mujer, sino yo, Iván, respecto de David, respecto de Ángel, respecto de Samuel, etcétera. ¿Me explico? Se pierde esa diferencia. Pues ahí está un punto también importante, la negación de la diferenciación o de la diferencia sexual. Si no hay una diferencia, ya aquí sí, en lo sexual, entonces, ¿qué sentido tiene que a nivel creación se haya hecho a unos varones y a otras mujeres? Sería nuevamente rechazar el proyecto de Dios. Nuevamente, me voy valiéndome de los argumentos primeros que dije, ¿sale? Y estamos hablando del marco teórico, de lo que nos habla la declaración. Después, el vaciamiento de la familia que se desprende de la negación de la diferencia sexual. Porque aunque existan todas estas formas de inseminación artificial, lo que veíamos, alquiler de vientre la semana pasada, etcétera, etcétera, pues son formas de forzar una familia. Hablamos de esta realidad cuando es totalmente improbable que mujer conciban y que hombre conciba. Pero nuevamente estamos hablando de lo diferente desde lo normal. ¿Me explico? Pero nuevamente esa normalidad nos la va presentando la misma fe y la normalidad es la procreación hombre-mujer. Entonces de aquí que si hay un vaciamiento de la diferenciación sexual, también hay un vaciamiento de la familia, porque de personas del mismo sexo, imposible que haya descendencia, ¿sale? Entonces por ahí iría también este punto. Después la otra cuestión que aparece más abajito, que es la diferenciación que a veces se confunde entre este sex, ¿no? El sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, que es el gender o gender, ¿no? Porque una cosa es el sexo biológico que nosotros tenemos y otra conforme nos enseñan a actuar en la sociedad. Fíjense, piensen, por ejemplo, no da lo mismo un hombre o una mujer que crece rodeada del sexo opuesto. Pensemos concretamente en un hombre que crece rodeado de puras mujeres. Biológicamente es hombre, pero si está rodeado de puras mujeres, culturalmente, ¿cómo va a aprender a actuar? Con el lado femenino, aunque eso no signifique de manera inmediata la homosexualidad o que se identifique como mujer. ¿Me explico? Aquí, esto también hay que entenderlo desde la perspectiva de que ya los psicólogos bueno, la psicología nos ha insistido mucho también en que todos nosotros tenemos una parte femenina y una parte masculina. Las mujeres desarrollan socioculturalmente más la parte femenina, mientras que los hombres desarrollamos la parte masculina, pero que tanto hombres como mujeres tenemos la dimensión femenina y masculina. Pero entonces, aquí viene, porque si por sexo biológico soy varón, pero socioculturalmente tengo más valores o más actitudes femeninas, sin que esto signifique, ojo, sin que esto signifique el yo asumirme como mujer o yo pretender ser mujer, etcétera, pero ahí está más la dimensión femenina, el cuidado, el amor, a esto me refiero, ¿no? A eso. O supongamos si una mujer crece entre puros varones, pues la mujer va a crecer ruda, ¿no? Es muy probable que crezca así. No digo que sea una ley sin mal, ¿no? Pero es muy probable que aprenda a defenderse entre tantos varones, pues es normal, ¿no? Por eso, pero ahí está el sexo biológico por un lado y el papel sociocultural del hombre, que aunque se pueden distinguir, no se pueden separar. Y es aquí el punto. Por eso yo les decía,
Aunque yo, varón, me haya criado alrededor de puras mujeres o en medio de puras mujeres, quizá desarrolle más el lado femenino, pero sin que eso signifique sentirme o identificarme como mujer, ¿vale? Pero voy a desarrollar más ciertos valores femeninos, ¿no? Entonces, por eso aquí radica la importancia en la familia de tener adecuada relación con papá y con mamá, porque papá y mamá nos enseñan el lado femenino y el lado masculino, y de alguna manera nos van orientando en este papel sociocultural desde nuestro sexo biológico, ¿no? Y por eso aquí radica la complejidad de estos intentos o de reformas a la educación básica con estos libros que ya hablan sobre la ideología de género. Entonces, ahí está el problema en realidad, ¿no? Cuando se va presentando todas estas cuestiones. En fin, ahí están. Las cuestiones por las cuales la Iglesia no puede aceptar esta teoría o ideología de géneros, porque con ellos se estaría significando jugar a ser Dios, negación de la diferencia sexual, vaciamiento de la familia, separación total entre el sexo biológico y el papel sociocultural, entre el sexo y el género, separación total y que el sexo biológico no, en la separación, no va a determinar mi papel sociocultural en, pues obviamente en la cultura, en la historia. Y por eso, aunque yo sea biológicamente varón, si yo socioculturalmente me siento mujer, me separo de lo biológico para concentrarme en lo sociocultural. En el fondo, fíjense que es una ruptura en la persona. ¿Sale? Bajo esta lógica, nuevamente bajo esta lógica de que es normal, que es diferente, cómo es el proyecto original de Dios, cómo se niega ese proyecto original de Dios, ¿no? Ahí está nuestro marco teórico dogmático de por qué la Iglesia no acepta esta realidad, pero acoge con todo amor a las personas que están viviendo esta realidad, ¿no? Bien, abro el foro. ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto? No, si no hay. Creo que quedó muy claro, Iván. Lo explicaste muy bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahí hay uno de los temas como más espinosos que aborda la Sí. declaración, ¿no? Bien, vuelvo a insistir que esta realidad tal cual no pueda ser aceptada por la Iglesia por estos principios de fe que ya he enunciado, no significa que la Iglesia rechace a las personas que están en esta situación. Y la prueba más clara está en el documento anterior que leímos, ¿no? La Declaración sobre las Bendiciones, que ahí dice que hay que aceptarlos y que si una persona en esta situación pide la bendición, el presbítero puede otorgarle la bendición. Me parece que ahí está claro, ¿no? Ahí está más que claro y asumido también por la doctrina de la fe, ¿no? Por el dicasterio de la doctrina de la fe. Entonces, ahí hay que como aprender a distinguir a la persona que vive esta situación, que tiene que ser acompañada, que tiene que ser aceptada, amada, respetada, porque tiene una dignidad intrínseca, y otra cosa es la realidad en sí misma de la homosexualidad o de la teoría de género, ¿no? Bien. Pues si no hay algún comentario al respecto, yo creo que podemos avanzar en la lectura que de alguna manera va hilado, ¿no? Que es el cambio de sexo. ¿Alguien nos puede ayudar a leer este punto, este apartado? Si quieres, yo Ibe, Adelante, por favor. sí. El cambio de sexo. La dignidad del cuerpo no puede ser la persona como tal. El catecismo de la Iglesia nos invita expresamente a reconocer que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Tal verdad merece ser recordada cuando
cuando se trata del cambio de sexo. En efecto, el ser humano está inseparablemente compuesto de cuerpo y alma, y el cuerpo es el lugar vivo donde se despliega y manifiesta la interioridad del alma, incluso a través de la red de relaciones humanas, constituyendo el ser de la alma y cuerpo, participan así de esa dignidad que caracteriza a todo ser humano. En este sentido, hay que recordar que el cuerpo humano participa de la dignidad de la persona, ya que está dotado de significados personales, especialmente en su condición sexual. Es en el cuerpo, de hecho, donde cada persona se reconoce generada por los demás, y es a través de su cuerpo que el varón y la mujer pueden establecer una relación de amor capaz de generar a otras personas. Sobre la necesidad de respetar el Papa Francisco enseña que lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar, y eso significa ante todo aceptar que ha sido creada. De ahí que toda operación, por regla general, corra el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción. Esto no significa que se excluya la posibilidad dada por anomalías genitales que ya son evidentes al nacer o que se desarrollan posteriormente, pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías. En este caso, la operación no constituiría un cambio de sexo en el sentido que aquí se entiende. Eso, gracias. Y pues la lógica continúa, ¿no? Porque si hablamos de esta negación de la diferencia sexual, donde se puede hacer este cambio de sexo, pues en el fondo, bajo toda esta lógica que hemos manejado, pues se trata nuevamente de una ruptura del hombre interna y externamente, ¿no? Ojo porque nuevamente estamos hablando aquí desde el dato revelado, ¿no? Desde lo que la escritura nos va presentando y lo que la tradición de la iglesia fue entendiendo. Por supuesto que si este pensamiento, esta tradición, la contraponemos a otro tipo de tradiciones, por ejemplo, la griega, pues resulta contradictorio, ¿no? En el mundo griego se creía que el verdadero amor era solamente entre varones y que las mujeres literalmente nada más servían para tener descendencia, pero que a la mujer no se le amaba, únicamente existía el amor entre varones. Entonces, por ejemplo, ahí está, ¿no? Como si lo vamos comparando con otras culturas, pues bueno, ya se contraponen ciertas cosas. Pero por eso nosotros partimos desde el dato revelado, desde la escritura, la tradición del magisterio de la iglesia, que si bien no hice todo este recorrido, ¿verdad? En la explicación, pero en el fondo está, sí, el dato revelado. Entonces, por eso, el cambio de sexo también atentaría contra la dignidad humana propia, porque nuevamente sería romper o intentar romper con lo que Dios, a ver, reformulo, con lo que o con lo cual hemos sido creados y con lo que hemos sido creados. Entonces, nuevamente es desdecir mi naturaleza, desdecir mi integridad. Entonces ahí está en realidad el problema que se presenta, que les digo, no es como un tema desprendido de la idea de teoría de género, ¿no? Entonces, pues la lógica y los argumentos abrazan también este cambio de sexo, ¿no? Que nuevamente atenta, según la declaración, contra la dignidad humana. En este caso, a veces hasta de sí mismo, ¿no? Cuando yo soy el que quiero cambiarme de sexo, yo estaría atentando contra mi dignidad propiamente.
¿no? Entonces, ahí están las posturas de la iglesia, que son el magisterio oficial, que recoge enseñanza bíblica y la tradición de la iglesia. Nuevamente, repito, quienes viven esta situación no tienen por qué ser rechazados por la iglesia misma, por el contrario, necesitan ser acogidos de una buena manera y e irlos acompañando de alguna u otra manera. Desafortunadamente no se ha generado una pastoral tal cual respecto de esta complejidad, ¿no? Pero sería muy interesante desarrollar una pastoral ahí que los intente acompañar, ¿no? Porque este de intento de acompañar tampoco se refiere sin más a que de una u otra manera los tienes que cambiar, ¿no? Y no, o sea, se trata de un acompañamiento humano, ¿no? De ver cómo están, qué pasa, qué tienen, cómo podemos ayudarlos, etcétera, ¿no? Y no se trata simplemente de querer curarlos, ¿me explico? No, no es ese tipo de acompañamiento, pero sí de integrarlos, de aceptarlos, conocerlos, etcétera, ¿no? Ojo, no aceptar la condición en la que se vive, sino a ellos como personas, ¿sale? Entonces, por ahí, hay que aprender a distinguir eso, ¿no? Bien, ¿algún comentario? Iván, Sí, sí, Iván, ¿podrías repetir lo que dijo de la cultura griega? sí, en la cultura griega hay testimonios que nos dicen que, según los griegos, el verdadero amor solamente era entre varones, que incluso la sabiduría se llegaba a pasar por medio del semen, ¿no? Entonces, que esa era la sabiduría. Hay testimonios del mundo griego que eso pensaban y que las mujeres únicamente eran para procrear, pero que el único amor era entre varones, pero eso cultura griega, ¿no? Ya si nos, por eso ahí es muy importante San Pablo, porque San Pablo es el que intenta identificar al cristianismo y decir, si en esta cultura se dice A, yo digo que B. Si en esta cultura se dice que dos, yo digo que uno, para identificar al cristianismo. Ahí Pablo va a ser muy importante al respecto. Recuerden que San Pablo es judío de nacimiento, de nacionalidad romano y de formación griega. Por tanto, conocía toda esta realidad. Entonces, desde ahí es como Pablo dice, no, el cristianismo no puede ser esto, el cristianismo no puede identificarse aquello. Entonces, en función de eso, el cristianismo es esto, pero rechaza aquello, ¿no? ¿Queda? Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces sí, Iván, sí, Sol. en todos estos casos de que nacen así ya y que se hacen, no habla de pecado. Estas uniones del mismo sexo no es pecado. El cambiarse de sexo no es pecado. Depende, Sol, que entendamos por pecado. Si entendemos por pecado lo que yo siempre les he insistido, es la ruptura de la relación con Dios, conmigo mismo, con el otro y con la creación, sí podríamos hablar de un pecado. ¿Por qué? Porque si yo disocio mi sexo biológico o el sex con el gender, con el papel que yo juego en la sociedad, identificándome como mujer, ahí estoy haciendo una ruptura conmigo. Como no estoy respetando el plan de Dios, estoy haciendo una ruptura con Dios. Pero puesto que también estoy negando mi diferenciación sexual respecto del otro género, también estoy rompiendo esta relación. Pues, en este sentido, sí podríamos hablar de pecado, pero nuevamente, recuerden que yo también les he insistido mucho. Una cosa es hablar de pecado teológico y otra cosa es hablar de pecado moral, ¿no? El pecado moral es el que atenta contra una costumbre de la iglesia y en este sentido se convierte en un pecado moral, puesto que lo natural dentro de la tradición eclesial es relaciones varón-mujer. Se convierte también en un pecado teológico porque siguiendo esta perspectiva que aquí yo he planteado, hay una ruptura conmigo mismo por no aceptarme tal cual soy, ¿no?
la ruptura con el otro en la diferenciación sexual, la ruptura con Dios por romper con su plan y la ruptura con la creación. Bueno, ahí queda no tan visible, ¿no? Pero al menos las otras tres relaciones sí se verían afectadas en este sentido. Entonces podríamos hablar de pecado. Pero fíjate qué interesante tu pregunta, solo porque justamente la declaración evita hablar de pecado o evita hablar de condena. ¿Se fijan? Qué interesante también. Digo, esto ya es una relectura que yo hago, ¿verdad? Habrá que preguntar al que escribió si pretendía eso, pero a mí me resulta muy interesante a propósito que por ningún lado en estas dos se hable de pecado, de condena, de, no sé, de estas cuestiones más complejas, ¿no? Simplemente Sí, apuesta. gracias, Iván. Con mucho gusto, Sol. Bien, pues si les parece, pasamos al punto 61, la violencia digital. ¿Quién nos puede ayudar? Yo, hermano Iván, Adelante, Vicky. la violencia digital. El avance de las tecnologías digitales, aunque ofrece muchas posibilidades para promover la dignidad humana, tiende cada vez más a crear un mundo en el que crecen la explotación, la exclusión y la violencia, que pueden llegar a atentar contra la dignidad de la persona humana. Basta pensar en lo difícil que es, a través de estos medios, poner en peligro la buena reputación de cualquier persona con noticias falsas y calumnias. Sobre el punto, el Papa Francisco subraya que no es sano confundir la comunicación con el mero contacto visual, perdón, contacto virtual. De hecho, el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del dark web. Los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Nuevas formas de violencia se difunden mediante la social media, por ejemplo, el ciberacoso, la web, también es un canal de difusión de la pornografía y de explotación de las personas para fines sexuales o mediante el juego de azar. Y así es como allí donde crecen las posibilidades de conexión, ocurre paradójicamente que todo el mundo se encuentra en realidad cada vez más aislado y empobrecido de relaciones interpersonales. En la comunicación digital se quiere mostrar todo y a cada individuo y se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y de esta manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo. Esas tendencias representan el lado oscuro del progreso digital. Desde esta perspectiva, si la tecnología ha de estar al servicio de la dignidad humana y no perjudicarla, y se ha de promover la paz en lugar de la violencia, la comunidad humana debe de ser proactiva a la hora de abordar estas tendencias respetando la dignidad humana y promover el bien en este mundo globalizado. Los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Pueden ayudarnos en esta tarea especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos, y esto es algo bueno, es un don de Dios, pero es necesario verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio
a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común. ¿Y nos ayudas con la conclusión, Vicky, también, por favor? Conclusión. En el 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, el Papa Francisco reiteró que este documento es como una vía maestra, sobre la que se ha dado muchos pasos adelante, pero faltan todavía tantos y a veces, desafortunadamente, se vuelve atrás. El compromiso con los derechos humanos nunca se acaba. A este respecto, estoy cerca de todos aquellos que sin proclamas en la vida concreta de cada quien, concreta de cada día, luchan y pagan en persona por defender los derechos de los que no cuentan. En este espíritu de la declaración y en el de la Iglesia, y en el que la Iglesia exhorta ardientemente a que el respeto a la dignidad de la persona humana, más allá de toda circunstancia, se sitúe en el centro del compromiso por el bien común y de todo ordenamiento jurídico. En efecto, el respeto de la dignidad de todos y cada uno es la base indispensable para la existencia humana de toda sociedad que pretenda fundarse en el derecho justo y no en la fuerza del poder. Es sobre la base del reconocimiento de la dignidad humana como se sostienen los derechos humanos fundamentales que preceden y sustentan toda convivencia civilizada. Cada persona individual y al mismo tiempo cada comunidad humana tiene por tanto la tarea de la realización concreta y efectiva de la dignidad humana, mientras que corresponde a los estados no solo protegerla, sino también garantizar las condiciones necesarias para que florezca en la promoción integral de la persona humana. En la actividad política hay que recordar que más allá de toda apariencia, cada uno es inmensamente sagrado y merece nuestro cariño y nuestra entrega. También hoy, ante tantas violaciones de la dignidad humana que amenazan gravemente el futuro de la humanidad, la Iglesia no cesa de alentar la promoción de la dignidad de toda persona humana, cualesquiera que sean sus cualidades físicas, psíquicas, culturales, sociales y religiosas. Lo hace con esperanza, segura de la fuerza que brota de Cristo resucitado, que ha llevado ya a su plenitud definitiva la dignidad integral de todo varón y de toda mujer. Esta certeza se convierte en un llamamiento de las palabras del Papa Francisco a cada uno de nosotros, a cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. El sumo pontífice Francisco, en la audiencia concedida al suscrito prefecto junto al secretario para la sección doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el día 25 de marzo del 2024, ha aprobado la presente declaración decidida en la sesión ordinaria de este dicasterio con fecha 28 de febrero del 2024 y ha ordenado su publicación. ¿Hasta ahí? Sí, gracias, Vicky. Bueno, ya estos dos últimos parrafitos, pues bueno, son como la aprobación, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, dos temas aquí importantes entonces. La idea bueno, esto ya lo hemos abordado también en otros momentos de alguna manera, que también la cuestión del Internet se puede convertir en un arma de doble filo, ¿no? Como puede ayudar que ahora nosotros mismos, sin la ayuda del Internet o de esta realidad web, no nos podríamos estar conociendo, interactuando, relacionándonos, etcétera, ¿no? El problema radical en cuanto a la dignidad humana o a la violación de la dignidad humana en este sentido, ¿cuál es? Que pues ahora se podría querer simplemente este tipo de relaciones en lugar de las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, con quien puedo tocar, literalmente. No es que estas relaciones sean menos, sino que el problema es cuando nos escudamos detrás de esta pantalla para solamente generar estas relaciones.
ahí está lo complicado. Máxime cuando no mostramos nuestra cara real, ¿no? Y no me refiero, y lo entrecomillo porque no me refiero de literalmente, ¿no? Sino con otras intenciones, en fin, toda la complejidad que hay de fondo. Ahora, muchas estafas alrededor de la web, ¿no? Ya hay que tener cuidado de qué cosas abre uno, porque si no, ahí ya puede estar ahí muchas cosas, en fin. Y ahí está ya por último, recuerda el motivo de la declaración nuevamente, en el fondo la idea de los derechos humanos y el derecho humano por excelencia pues sería el respeto de la dignidad humana, ¿no? La promoción y seguir sacándola adelante, ¿no? En lo que se pueda ir presentando. Bueno, con esto se cierra este documento, esta declaración. ¿Algún comentario final? Perfecto. Carmen, Yo, sí. solo decirle que le agradezco mucho, su, pues, ¿qué será? Cómo le quiero decir? Su gran amor por, por nosotros, por la iglesia, porque comparte con nosotros toda esta sabiduría que Dios le ha dado. Muchas gracias. Nos los ha explicado, pues, bien. O sea, creo que yo preguntas no puedo hacer porque sí pude entender casi la mayoría. Muchas gracias, hermano. No, con mucho gusto, Carmen. Saben que lo hago con mucho gusto. Y bueno, para ir cerrando esta sesión, ya nada más regalen un minutito. Les comentaba que la próxima semana no vamos a tener club de lectura, ¿no? No tenemos club de lectura, pero tenemos la charla mensual, ¿no? Entonces, esta charla mensual va a girar en torno a la neumatología bíblica. Aquí como subtítulo, por si muchos de nosotros no conocemos el término neumatología, ya con el subtítulo podemos ver de qué va a tratar, ¿no? El Espíritu Santo en el testimonio bíblico. Hablaremos entonces de lo que nosotros conocemos con el nombre de Espíritu Santo en el testimonio veterotestamentario o Antiguo Testamento y ya luego su evolución reflexiva por parte de nosotros, no del espíritu, ¿no? La evolución que tuvimos nosotros en la comprensión de ese Espíritu de Dios a tal grado de poder llamarlo Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, aquí está la invitación, se las voy a mandar, ya saben, al grupo a nivel general y luego, bajo la última lista de difusión, pues también se los voy a enviar ya a modo de mensaje personal para recordarles, ¿no? Ya saben que si están interesados, pues nomás me dicen en ese momento, sí, anótame y ya no hay mayor asunto, ¿no? Sí, y ya ahí está. Entonces es el 26 y 27, que sería miércoles y jueves de la próxima semana. Sería miércoles y jueves de la próxima semana en nuestro horario habitual, que es a las 9 de la noche, vía Zoom. Y ya como siempre, ¿no? La cooperación fraterna de 50 pesos. Ya saben, si por alguna razón este mes no se puede dar, no hay problema. De igual manera, si alguien puede dar un poquito más, pues les estaré muy agradecido, ¿no? Pero que a final de cuentas el dinero no sea impedimento si es que quieren participar y no hay posibilidad de dar la donación, saben que no hay ningún problema, ¿no? Entonces aquí está la invitación, neumatología bíblica, el Espíritu Santo en el testimonio bíblico, miércoles y jueves 26 y 27 de junio a las 9 de la noche vía Zoom y la cooperación fraterna de 50 pesos, ¿no? Entonces con esto vamos dando por cerrado nuestro club de esta semana.